Hola, 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 sí. Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué novedades? ¿Cómo están los ánimos? Mal, pues, Licen, mal. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, José Zayos. ¿Por qué estamos mal? Las notas, Licen, están mal. Ah, no, pues, ¿cómo? Si tienen buenas notas. Licen, de mí está ¿Alguno 20. que otro? Examen tiene 20 y total. no, pues, Licen, es como si no hubiera dado mi parcial. Eso ya iba a decirle, porque ahorita estoy revisando de nuevo en el sistema. Yo he sacado 50 sobre 70, pero ahora me aparece en las notas que envió 20. Una pregunta, Rodrigo. ¿Has visto en computadora o en celular? La Lo he verdad. revisado en ambos, Licen. Lo he revisado en ambos, No. según como Ya, enviador por 20, numerador. El numerador en sí, 14 está así. 20 tienes únicamente por participación en aula. Solo por eso. Y si tuvieras 20 en total, ¿no? Sería que no has dado ningún examen. Yo, Pero Liz, en yo, la nota yo del tengo aquí, parcial, ¿dónde está? Porque hayas revisado y en la fila de la nota de parcial está 20. no, 20 tienes en participación. ¿Estás seguro, Licen? Porque me está Sí, haciendo sí, dudar claro, eso. lo tengo aquí en mi registro. Eres Fernández, Fernández, ¿no?
Arteaga, sí, licenciado. Fernández Arteaga Rodrigo. Exacto, licenciado. Fernández Arteaga Rodrigo. Es el problema de que en estos celulares, sí, no, lo divide la hoja. Entonces, no se puede ver bien. En celular no se puede ver. En computadora tiene que ser. Pero revisen bien. Voy a volver a Porque no tienes, seguro que no tienes licenciado. 20. 20 tienes en participación en aula. Ahora, no te he puesto en participación 20, porque 20, lo máximo en el casillero de participación es 10. O sea que el otro 10 lo puse a investigación, creo que te lo puse. Te aumenté, tenías 20 y creo que te puse 10 más. Lo voy Pero a volver. revisen bien, por favor, pero no en celular. Mira, yo tengo un celular que lo divide la pantalla, las hojas y no se puede hacer el seguimiento. Y los estudiantes, por eso yo te pregunté si habías visto en tu computadora, porque los estudiantes generalmente ven por el celular y me reclaman, ¿no? Entonces, yo veo en la computadora todo está bien. Lo que pasa es que ellos al ver al celular no han seguido la línea. Entonces, ese es el problema. Por eso les había recomendado que vean bien y mucho mejor si ven en computadora, porque en celular no se puede ver. No se puede ver. Listo. Ya, las notas es una, pero no tiene mucho que preocuparse, porque he visto creo que 1 o 2 reprobados nada más. Entonces, eso es uno, y bueno, estamos tristes porque Bolivia ha perdido, pues, ¿no? Como siempre, pero afecta en el ánimo del país. ¿O qué dices, Omar? Licen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es? ¿Cómo están los Sí, ánimos? ¿Bolivia ha perdido, ha ganado o empatado? lastimosamente, como siempre, ¿no? Perdió, pero hay un factor importante en nuestro fútbol. Creo que no es el tema del entrenamiento, ¿no? Relacionado con el fútbol, precisamente. Por eso es que en ningún partido, o sea, en el primer partido en las eliminatorias siempre ya nos va mal a la entrada, ¿no? Yo creo que es más el ámbito psicológico, porque los bolivianos estamos dañados psicológicamente, ¿no? A lo largo de la historia siempre nos han dicho que lo boliviano no sirve, que el boliviano ha perdido el Pacífico, entonces con eso estamos un poco traumados, ¿no? Y los jugadores no han tenido resultados tampoco, entonces entran a la cancha y lo primero que se los viene a la cabeza es que no van a poder. Y cuando no tienes ganas, cuando no tienes un buen autoestima, es difícil que rindas, ¿no? En cualquier trabajo, en donde sea, ¿no? Sí, Bolivia tenía un buen fútbol. Bolivia ha salido campeón sudamericano, ¿no? Ha derrotado a Brasil, Argentina, a todos se coronó campeón de Sudamérica. Y también Bolivia fue al Mundial, diciendo más, al Mundial de Estados Unidos. Esa selección, qué maravillosa, de Bolivia. Sánchez, Echeverri, bueno, una, un Ahorita. grupo de profesionales, pero excelentes. Sí, Jessica. Adelante, Jessica. A ver, Sí, licenciado. queremos escuchar qué opinas del fútbol. Una dama que opina sobre el fútbol. Adelante. Sí, tal vez, buenas tardes, licenciado. Tal vez estoy de Buenas acuerdo tardes. con el compañero Omar, con el compañero Omar por el tema de la autoestima. Bueno, pero esto más que todo implicaría más que todo en el director técnico. Zacarías, creo que se llama, que quien tenía que manejar tanto psicológicamente como físicamente, ya que durante la pandemia ellos han estado encerrados, creo, durante 2 semanas, y ha sido el único técnico que ha tenido a mucho más tiempo a los jugadores. Entonces, ¿cómo no se va a ver a estas alturas el alto de ¿cómo se puede decir? La altura de los jugadores en cuanto al fútbol. Y bueno, no, como dices, nos falta bastante
en cuanto en cuanto a la autoestima, hay que trabajarlo mucho porque hemos visto que tampoco tienen ganas, no tienen ganas, ni siquiera tienen esas ganas de mostrarse al mundo o de representarnos como bolivianos. Es obvio que hay que darle cabida a los jóvenes. Obviamente que han sido, creo que, las sub-23 quienes han jugado. Sin embargo, no se ha demostrado eso, lo que queríamos ver. Se necesita trabajar. Y bueno, no, como ahora hemos visto, no tenemos esos jugadores que nos van a representar en el Mundial, tal como nos los había tal vez propuesto el director técnico. Bueno, sin embargo, hay que seguir trabajándolos a los jóvenes, porque vemos que, bueno, no los que tal vez son de las 42, de los que ya son mayores de edad, prácticamente ya no tienen oportunidades porque tal vez al año y al otro año ya no van a poder, porque su cuerpo mismo ya no puede. Entonces se debe dar cabida sí o sí a los jóvenes. Tal vez ahora en esta ocasión hayamos perdido. Sin embargo, tenemos que seguir entrenando porque prácticamente no son los que nos van a representar de aquí al futuro porque se vienen muchos más mundiales más. Sin embargo, ahora no estamos preparados, como se vio en esos últimos 2 partidos, a pesar de que se haya jugado en nuestra cancha, como es aquí en el Hernando Siles, en Bolivia, en La Paz, perdón, que teníamos a favor lo que es ¿cómo se dice? Tal vez el ambiente, que estamos a 3.600 metros de altura. Teníamos una ventaja, sin embargo, no lo han sabido aprovechar los jugadores. Y bueno, no, licenciado, estoy totalmente decepcionada del fútbol, sin embargo, esperemos qué sucede, ¿no? De aquí a lo posterior. Muy bien, siempre son buenas las palabras de una dama sobre el fútbol. Nelson, ¿querías hablar? Licen, yo digo que Adelante. en la parte futbolística con lo psicológico está relacionado. Por más que contratemos un técnico de la talla mundial, no vamos a jugar bien si nuestros jugadores no van a estar al ecuánime, ¿no? Tienen que estar moralmente elevados. Cuando tú dices o cuando uno se propone, dice, yo voy a lograr, o sea, a cualquier cosa, ¿no? Vos solito te hablas en tu cuarto y dices, no, yo voy a lograr, tengo que hacerlo, pero en ese momento se genera la confianza en uno mismo. Entonces, eso es lo que falta trabajar con los jugadores. No, no van a rendir por más que tengamos buen técnico, por más que tengan los salarios millonarios, no lo van a hacer. No se van a matar por el equipo, eso puedo decir yo. Muy bien. Sí, eso es más Jessica, adelante. sí, licenciado, y eso es más que obvio, ¿no? Y es lamentable porque, o sea, como selección que nos representan, obviamente que aparte de jugar, están representándonos a todos los bolivianos. Y es obvio que se le está pagando un monto económico, ¿no ve, licenciado? Entonces, durante esos 2 partidos que hemos visto, obviamente no le han puesto ganas, no le han puesto ganas para nada. Era como si estuvieran puesto, no sé, algo como, no sé, como si no fuera de valor. Sin embargo, hemos visto jugadores como el Chiverri, como el Valdivieso, como el Borja, que han sudado la camiseta, que han, no sé, que han llevado el Estado plurinacional o Bolivia adelante. Pero, sin embargo, en este partido que hemos visto, en estos 2 partidos, en realidad no se ha visto eso. Y es lo que más da que les están pagando, aparte de no estar jugando bien. Sí. Hay muchos factores, ¿no? Muchos factores. Yo les había preguntado esto del fútbol, el ánimo de los bolivianos, porque ha perdido Bolivia, y bueno, el comentario de ustedes de alguna manera intenta explicar, ¿no? ¿Cuál es la causa de por qué hemos perdido? Está bien, ¿no? Un poco relacionado con lo que han dicho ustedes, de que ese sentimiento que tenemos de amargura, de pena cuando pierde Bolivia, pero también cuando gana, tenemos euforia, estamos contentos, hasta felices, porque ha ganado Bolivia, ¿no? Yo recuerdo bien, cuando Bolivia salió campeón sudamericano, la gente salió a las calles a recibir a los jugadores, pero como verdaderos héroes los llegó de costo en una economía política de formación político-sindical, pues tiene que ver mucho
con un concepto que ustedes van a aprender y van a manejar. Y si lo dominan, tiene mucho que ver con lo que dijo, por ejemplo, Nelson. Tenemos, históricamente ha pasado nacional, tiene raíces mucho más profundas que nos puede elevar a lo que mejor que Chile, ¿no? Un día me preguntaron en una clase sobre la guerra del Pacífico si Bolivia pudiera recuperar el mar, ¿no? Y yo les dije que Bolivia va a recuperar el mar cuando sea mejor, más poderoso económicamente que Chile. Y no estamos lejos de eso. No estamos lejos. Chile apenas tiene sus 18 millones de habitantes. Nosotros tenemos 11 millones. O sea que Chile no tiene esa riqueza. Entonces, pero tenemos que solucionar problemas estructurales que tenemos como el país. Pero no quiero perderme. Esto de la conciencia nacional. Por ejemplo, la conciencia nacional argentina, la conciencia nacional brasilera, la conciencia nacional francesa, ¿no? Un país tiene conciencia, eso es bien importante. Así como nosotros tenemos cuerpo y espíritu, el país igualito tiene, ¿no? Su cuerpo, la sociedad, pero tiene conciencia. Eso es un concepto bien importante y para entenderlo mejor creo que hay que subir algunos peldaños en las ciencias sociales, pero es muy importante. Sobre lo que hemos perdido la guerra, todo eso, ¿no? Y yo, ¿por qué les decía que tenemos raíces profundas? Porque la conciencia nacional, según los teóricos, nace, por ejemplo, con Tupac Katari, con Tupac Amaru, con los guerrilleros de la independencia, ¿no? Con Murillo, eso, con los patriotas, ¿no? Y evidentemente hemos ido en la República teniendo también personas que han dado su ejemplo para que nosotros tengamos conciencia nacional. Por ejemplo, Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, José Vallivian, por ejemplo, Isidoro Belzu, y varios presidentes que ha contribuido a la formación de la conciencia nacional. Eso nomás quería decirles, de que nos ponemos tristes o alegres cuando pierde un partido la selección o cuando gana. Es ustedes que en Brasil hay personas que se mueren cuando su país pierde en un fútbol, le da ataque cardíaco, se mueren, ¿no? O se suicidan también. O en Colombia un colombiano agarró y le mató a un jugador, ¿no? ¿Por qué? Porque había metido autogol ¿no? Hay esos que ocurren por este producto que les digo, la conciencia nacional. Ese cosa de que vayan profundizando el estudio de las ciencias sociales. Bien, un poquito veremos, a ver, 5 puntos que digan, ¿en dónde nos hemos quedado? La anterior semana no había clases. O están como yo, no saben dónde nos hemos quedado. No me reclaman nada. Transformación del dinero en capital estamos Rodrigo, adelante. Estábamos en transformación del dinero en capital, si mal no me equivoco. Sí, ahí era, licencia. Estábamos exactamente En ese tema, ¿no? en la equivalencia, sí, equivalencia general, monetaria, esas cosas estábamos viendo, licencia. Bien, haremos un breve repaso y yo sé exactamente dónde nos hemos quedado. ¿Ya? A ver, pero avanzaremos y después discutimos.
aquí nos hemos quedado. Transformación del dinero en capital. Hemos estudiado en el primer tema la mercancía, ¿no? Es un estudio bastante agudo, difícil, el tema de la mercancía. Hemos estudiado las formas del valor de las mercancías, ¿no? Por ejemplo, la forma actual del valor de las mercancías es esto que está aquí. Porque hay un Estado que le da solvencia. Pero esta es la forma del valor de las mercancías actualmente. Pero es solamente la forma de las mercancías. Bien, hemos avanzado muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, esta fórmula general del capital, ¿no? ¿Por qué dinero, mercancía, dinero? ¿No? Porque todo capitalista empieza invirtiendo su dinero comprando mercancías. ¿Para qué? Para vender esas mercancías y obtener una ganancia, ¿no? Esa es la fórmula general del capital: mercancía, dinero, mercancía, incrementado con tilde. Hemos estudiado las contradicciones de la fórmula general. ¿Por qué las contradicciones? Hemos visto, analizado, de que la compra y la venta no generan ni un átomo de valor. Eso tiene que estar bien establecido, porque nos han metido hasta el tuétano la concepción de que la venta produce ganancias, ¿no? Todos los que tienen tiendas ganan porque al vender ganan, ¿no? Eso y nosotros vemos eso y creemos que es así, ¿no? Pero como estamos estudiando la ciencia de la economía política, tenemos que analizar científicamente. Y hemos visto, ¿no? La compra ni la venta generan valor. ¿Por qué? Porque siempre tiene que realizarse una transacción entre equivalentes. En economía es equivalentes. Nadie puede ganar al vender ni al comprar, sino la transacción es entre equivalentes. Ustedes me dirán, pero licenciado, yo conozco una señora que compra baratito y vende caro y vende harto. Vamos a ver por qué compran baratito y no vende caro, vende en su valor. Pero tenemos que tener esa conciencia de que el intercambio es equivalente. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Supongamos que el vendedor tenga el privilegio de vender más caro, pero resulta que, ¿no?, el vendedor va a ser comprador. Si ha ganado como vendedor, va a perder como comprador, ¿no? O el privilegio de que el comprador tenga la facultad de comprar en menos, más baratito. Tampoco. El vendedor va a ser después el comprador va a ser después vendedor. Si gana comprando, va a perder vendiendo. ¿No? Es decir, toda transacción se hace entre equivalentes. Por eso ustedes cuando van a comprar, por ejemplo, una chamarra de cuero, preguntan primero la chamarra de cuero y van a ver que la misma calidad, el mismo precio. Tal vez una pequeña diferencia, pero generalmente es el mismo precio. Por eso, ¿por qué? Porque siempre se realiza la transacción entre equivalentes. ¿No? Ya esto ya hemos estudiado, ¿no? ¿Por qué podemos hacernos la idea de que la transacción es entre no equivalentes? Pero igualito llegamos a la conclusión de que cuando no es una transacción entre no equivalentes, desembocamos en transacciones equivalentes. Bien, entonces nos hemos preguntado ¿de dónde sale la ganancia? ¿No? Si al comprar ni al vender se puede ganar, entonces ¿de dónde sale la ganancia? ¿No?
Y primero tenemos que decir que la fórmula general del capital es incapaz de explicar el origen de la ganancia, ¿no? Porque ¿qué es la fórmula general? Compra, venta. Esa es la fórmula general. La compra y la venta no generan ganancia. Sin embargo, el resultado de la fórmula general es una ganancia, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde sale la ganancia? De la venta, imposible, imposible. Veamos el de la compra, ¿no? De la compra puede ser, pero no al comprar, sino al consumir. Eso es bien importante. Es, podemos decir, el salto mortal del conocimiento. Comprando no se gana ni un centavo, ni vendiendo. Pero la ganancia va a surgir del consumo. Del consumo. ¿De qué consumo? No de consumo de cualquier mercancía, sino de una mercancía especial. Esa mercancía se llama fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la única mercancía que al ser consumida produce valor. Y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Esa es la fuente de ganancia del actual sistema capitalista. Seguramente ustedes están estudiando materialismo histórico, ¿no? Ahí van a ver otras formaciones sociales. Ahí sí que no había fuerza. La fuerza de trabajo solamente en el capitalismo se vuelve mercancía. Pero si no entienden, me van a preguntar, por favor. Para eso me pagan, para que ustedes entiendan. Bien, un poco para distraer nuestra mente, aquí tenemos trabajadores que ya han vendido su fuerza de trabajo. Ahora están produciendo mercancías. Al producir mercancías, crean valor. Y más valor de lo que ellos valen, de lo que su fuerza de trabajo vale, ¿no? Y el patrón va a tener ¿qué cosa? Va a tener mercancías. ¿Quiénes han producido? Estos caballeros. Entonces, ya hemos definido qué es la fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo. Ese concepto, de alguna u otra manera, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es la fuerza de trabajo? Entonces dirán, son las condiciones físicas y espirituales de todo hombre y de toda mujer, ¿no? Yo digo las condiciones físicas e intelectuales, que tienen mucho que ver con lo espiritual. Si canso mi mente, mi espíritu también está cansado. Pero eso también podemos discutir. ¿Listo? Entonces, definición. Fuerza de trabajo es el conjunto de energías físicas y espirituales, dice el texto que estamos utilizando. Pero si decimos intelectuales, no pasa nada. Entonces ya hemos visto, también esto hemos estudiado, ¿no? Las condiciones por las que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Hemos estudiado. Así rápidamente, la primera condición tiene que ser libre propietario de su capacidad, ¿no? De su fuerza de trabajo. Si no es propietario de su fuerza de trabajo, si no es libre, entonces no es mercancía su fuerza de trabajo. Por ejemplo, decían, ¿no? Esto denunció la Iglesia Católica, de que en el Chaco boliviano, habían campesinos que trabajaban toda su vida en las haciendas. ¿Por qué? Porque el patrón de las haciendas les prácticamente empeñó a estos trabajadores. ¿De qué manera? ¿No? Les endeudaba. Les decía, tanto es tu trabajo y tanto yo te pago y tú me debes todavía. Y así eran verdaderos esclavos, ¿no? Denunciaron los de la Iglesia Católica
la existencia de esclavos en el Chaco boliviano. Ellos no eran libres propietarios de su fuerza de trabajo. Y la segunda condición, ¿no?, es que se vea obligado a vender. Si no está obligado a vender, nunca va a vender su fuerza de trabajo. ¿Y cómo se le obliga? No se le agarra a chicotes, ni tampoco se le encadena. A los esclavos se les encadenaba y se les obligaba a trabajar. Pero aquí en el capitalismo, ¿no?, podemos decir así, entre comillas, es el reino de la libertad, ¿no?, entre comillas. ¿Por qué? Porque uno va a vender de manera voluntaria su fuerza de trabajo. Ejemplo, ustedes cuando sean profesionales, ¿qué van a hacer? Van a ir a vender su fuerza de trabajo, ¿no?, de manera voluntaria. Nadie les va a llevar a la fuerza, ¿no? O a no ser que tengan un capital y puedan tener su propio medio, sus propios medios de comunicación, que también se puede dar. Pero generalmente el 99% de nosotros estamos obligados a vender la fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo de la cual nosotros somos propietarios. Entonces, esto también hemos ya explicado, la aparición de la fuerza de trabajo. ¿Cuál es la causa por la que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, ¿no? Y hemos visto las condiciones, bien. Pero la causa, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos la obligación de vender fuerza de trabajo? No, unos y otros no, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿a qué se deberá? Hemos dicho, ¿no? Hemos explicado. ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres? Los ricos no tienen necesidad de vender fuerza de trabajo. Solamente los pobres tienen necesidad de vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y estoy hablando de, bueno, incluso de la clase media, que vive vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? Y porque si no venden su fuerza de trabajo, se van a volver más pobres todavía. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Será voluntad de Dios? Dios ha dicho, bueno, señores, estos que se han portado bien no son pecadores, van a tener plata. Estos que se han portado mal, que han derrochado su plata con bebida, mujeres, esos no. Esos van a ir a trabajar como esclavos. ¿Será eso? ¿O será un producto de la naturaleza? ¿No? Por naturaleza hay ricos, por naturaleza hay pobres, ¿no? Ninguno de eso, sino es un producto histórico, ¿no? A ver, ¿quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes son los mineros? ¿No? Si nosotros estudiamos la fuente de que se alimenta la minería como fuerza de trabajo, son los campesinos, ¿no? Su antecedente justamente es el ser que derivan de las naciones originarias, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción agrícola, en vez de dar cierto sustento a la familia campesina, lo empobrece. Eso es una causa del funcionamiento del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿A dónde quiero llegar? Ustedes vean la historia de Bolivia, ¿no? Desde que llegan los españoles, ¿no? Nosotros vivíamos felices en comunidad, pero llegan, distribuyen nuestras tierras, nos mandan a trabajar a la mina, ¿no? Y poco a poco van apareciendo los desposeídos. Revisamos la historia de Bolivia, ¿no? ¿Qué ha pasado con Melgarejo? ¿No? Melgarejo ha sacado una ley vendiendo las tierras de comunidad. ¿Y dónde iban los comunarios? ¿No? Ya no tenían tierra, ¿no? O se quedaban en esa tierra trabajando para el hacendado o tenía que emigrar a la ciudad. Ese es el origen. Tiene un origen histórico, ¿no? Eso pasa en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, a los siervos de la gleba, ¿no?, les quitan igualito la tierra. Los propietarios de la tierra, que eran
primero los señores feudales, ¿no? Después la aristocracia europea. Pero les quitan la tierra y ¿dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que ir a vivir? Vendiendo su fuerza de trabajo. Entonces, eso es la explicación de causas de aparición de la fuerza de trabajo. Aquí, el valor de la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿Cuánto vale? ¿No? Y después vamos a analizar cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Aquí tengo yo el cálculo de la canasta familiar de la COF. Yo he agarrado esto porque su método de cálculo es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. A ver, entonces, construiremos el valor de la fuerza de trabajo. ¿Listo? Un ratito voy a ir a cerrar la ventana, ¿ya? Voy a cerrar la cortina. No me deja verles a ustedes. Creo que sí, ahora está mejor, ¿no? A ver, jóvenes, ya saben, los que intervienen tienen más de 10 puntos, ¿no? Asistencia, también se pondera la asistencia. A ver, queremos saber cuánto vale la fuerza de trabajo. Primera pregunta, ¿ustedes tienen fuerza de trabajo o no tienen fuerza de trabajo? Tenemos, bueno, todavía no, licenciado. Tenemos, licenciado. Ana Castro dice que tenemos y Rodrigo dice todavía no. A ver, Ana Castro, ilustranos con por qué tenemos fuerza de trabajo. Porque ¿Sabes lo que has dicho? hace rato usted mencionaba que la fuerza de trabajo tiene que ver con la inteligencia. Nosotros pensamos, somos seres pensantes, por tanto tenemos fuerza de trabajo. Y a la vez también tenemos fuerza física. Claro, ¿no? Rodrigo, todo el mundo, ¿no? Tiene fuerza física y fuerza intelectual. Licen, Sí, Listo. sí, es que tomé en cuenta lo que se refiere al trabajo formal más que todo, y para ir a un trabajo formal, obviamente que tienes que tener, digamos, un título primero, en primer lugar, y más que todo me estaba basando en eso, Licen, pero sí, tienes razón, concuerdo con lo que mencionó antes igual la compañera y ustedes, Licen. está bien. Claro, tú te has proyectado para un profesional que vende su fuerza de trabajo, ¿no? Claro, cuando seas profesional ya vas a vender fuerza de trabajo de un profesional. Yo les había preguntado, ¿ustedes tienen en este momento fuerza de trabajo o no? Tenemos, han dicho, ¿no? Fuerza de trabajo. Muy bien. ¿Cómo se produce esa fuerza de trabajo? Ahí sí que pueden responder ustedes pensando. Y también Cuando la estamos anterior estudiando, pregunta, también estamos utilizando la fuerza de trabajo. una pregunta, Ana. En este momento, ¿estás produciendo fuerza de trabajo o estás gastando fuerza de trabajo? Yo creo que estoy produciendo porque estoy aprendiendo y en un futuro voy a tener respuestas de este esfuerzo. Es capcioso, pero ¿Estás invirtiendo, creo que es dices? de producción. Em, pero así, en sentido tangible. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Produciendo o gastando? No, Usted está produciendo porque usted está ganando un sueldo. eh, em, eso también es, ustedes van a ganar también su sueldo. Ustedes van a trabajar en un medio de comunicación, en la misma universidad. Muchos profesionales de comunicación social se quedaron como docentes, ¿no? Ustedes deben conocer a sus docentes. Lo mismo van a hacer ustedes. Pero yo no estoy produciendo nada.
en este momento, igual que ustedes, estoy gastando fuerza de trabajo. ¿Cómo estoy gastando? ¿No? Yo estoy gastando haciendo el esfuerzo de enseñar para que ustedes entiendan y aprendan. ¿Ustedes cómo están gastando? Haciendo el esfuerzo de entender para aprender, ¿no? Son gastos de energía física e intelectual. Omar, adelante. Bueno, Lisa, yo creo que la fuerza de trabajo nace a través de la intelectualidad y la capacidad y también la necesidad, ¿no? Porque tenemos esos espacios y uno de por sí, ¿no? Tiene el ánimo de tener la fuerza de trabajo, Lisa. En pocas palabras, licenciado, yo creo que esa fuerza de trabajo, bueno, todos tenemos esas facultades físicas y mentales, entonces todos generamos todos los días lo que es la fuerza de trabajo, ¿o qué era? Está bien. Eh, Todos tenemos fuerza de trabajo y, y todos gastamos la fuerza de trabajo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos gastando energía física e intelectual. Estamos gastando en nuestras actividades diarias. Y más todavía cuando estamos estudiando o cuando estamos haciendo un trabajo físico. Gastamos fuerza de trabajo, ¿no? Eso tiene que estar bien clarito. ¿Y cuándo producimos esa fuerza de trabajo que gastamos diariamente? ¿Cuándo se produce? O nunca producimos. Hemos nacido con esa energía y eso va a ser para toda la vida. Al dormir, supongo, dicen. Por ejemplo, al dormir. Por ejemplo, Al comer también o al alimentarnos. alimentarnos con la alimentación. ¿Qué más? Un filósofo que, por ejemplo, el cristianismo es el Hijo de Dios y para los maometanos es el gran profeta, ¿no? Decía, no solo de pan vive el hombre, sino que también tiene que vestirse, tiene que descansar. ¿Dónde va a descansar nuestro trabajador? Entonces, a ver, Corpa, adelante. Demi te ha puesto participación en aula y eso significa mucha ponderación. ¿Te vozo? No, licenciado. Adelante. A ver, ¿cómo se produce la fuerza de trabajo? Ya hemos dicho, ¿no? Con la alimentación, con la vestimenta, con la vivienda, con la educación también. Una pregunta, Demi. ¿Cuánto gastas diariamente en alimentación? Para ti solito. Hablamos en económico, monto económico, dice. Sí. Yo creo que una persona gasta como 50 bolivianos, dicen, al día. En alimentación. Sí, en ¿Están de alimentación. acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿50 ponemos? Depende. ¿Individual o en general familiar, dicen? No, para una persona. Una sola persona. Depende al plato, Lice. Pero estamos No. calculando de una persona... Dependiendo de la alimentación. Perdón. ¿Cuánto gastas, Zosa Zayos? ¿Cuánto gastas? Buenas tardes, dice. Yo Buenas creo que tardes. dependiendo de la alimentación de cada persona. Por ejemplo, yo en mi alimentación gasto para personal mío como 40 bolivianos, pero hay otras personas que gastan más. Y Entonces, otros depende de menos. la alimentación que una persona se da en el lugar. Otras personas menos. También. Sí. Una señorita me Claro. decía, 12 bolivianos necesito para alimentarme.
Muy poco, dicen. ¿Dónde comes? Ah, yo me cocino. Me hago mi desayuno. Y así decía, ¿no? Bueno, pero lo razonable creo que es una persona normal y consciente, no una persona que se pasa comiendo, ni tampoco una persona que se pasa ayunando. Una persona normal y consciente, unos 40 bolivianos o 50 bolivianos, ponemos. Pondremos Sí, 50 bolivianos. sí, ¿Listo? porque tienes que ir a comprarte tus productos, gastas el pasaje. Eso yo estoy tomando en cuenta, licenciado. Exacto. Entonces, Porque el producto tiene que ser fresco. 50 mínimo. Estamos La calculando, no nos cerveza. perdemos, el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿A cómo se produce la fuerza de trabajo? Con la alimentación. Por eso yo calculo, para calcular el valor de la fuerza de trabajo, calculo el valor de los alimentos. La sopa, ¿cómo calculo la sopa? No me compro todos los días sopa. Alimentación, sí, todos los días me alimento. 50 diario. Y sopa, ¿cómo calculo? Eso es más complejo, más complejo. Por ejemplo, ustedes gastan 365 bolivianos anual o el doble. Ay, señores, que me dicen, licenciado, Al mes, dicen, al mes. yo gasto mucho más. Supondremos que gastamos al año 10, 12, 730 bolivianos al año. Bueno, por lo menos nos podemos comprar un par de calzados al año con esa plata. Nos podemos comprar ropa con 730 bolivianos. Si fuera 730 bolivianos anuales, significa que gastamos por día 2 bolivianos. ¿Sí? Ponemos vestimenta, 2 bolivianos diarios. ¿Estamos? La vivienda. ¿Cómo calculamos la vivienda? Suponemos que nos alquilamos un cuartito. Estamos hablando de una persona nomás. Un cuartito que cuesta, ¿cuánto va a costar un cuartito? Me decían los estudiantes, licenciado, ¿usted en qué mundo vive? Ya no se consigue con 60 bolivianos un cuarto. Mínimo 100 bolivianos. ¿No? ¿Cómo es? En Yayago creo que, claro, en el centro es caro la vivienda. Pero supondremos que alquilamos un cuarto en 60 bolivianos. Entonces, eso significa que necesitamos 2 bolivianos diarios. ¿Sí? Educación. Educación, gastos en educación. Es un trabajador. Necesita también educarse, por supuesto. Suponemos que necesitamos 2 bolivianos diarios en educación. Eso significa que gasta anualmente 730 bolivianos en educación. ¿Listo? Así de facilito. Después vamos a ver cómo hace la Central Obrera Boliviana. Entonces, 56 necesitamos diariamente. 56 bolivianos para producir nuestra fuerza de trabajo. Pero no solamente tenemos que calcular de una persona. ¿Por qué? También puede ser pregunta de examen. Porque los trabajadores, la clase de los trabajadores, el proletariado, tiene que reproducirse. Si no se reproduce, esa clase que produce riqueza puede desaparecer. Pero al capitalismo, a los capitalistas, le interesa mantener esa clase porque es clase productiva, la única clase que produce riqueza. Después les voy a demostrar, las máquinas no crean ni un átomo de valor. Entonces, una familia estándar de 6 personas, 4 hijos, el marido y la mujer, ¿no? Por 6. Multiplicamos por 6. Entonces, esto nos sale por día, 6 por 6, 36, 30,
336 bolivianos. Eso es el valor diario de la fuerza de trabajo. 336 bolivianos. Y eso que hemos calculado por lo bajito. Multiplicaremos por 30. Por 30. ¿Cuánto sale? Por 30 días para saber el valor mensual. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 10.000 bolivianos. 10.080. Ese sería el valor de la fuerza de trabajo de un trabajador normal. No estamos hablando de un médico, ni de un comunicador social, ni de un profesional. Estamos hablando de una fuerza de trabajo normal. Hemos calculado alimentación, 40 pesitos, 50 pesos, ¿no? Vestimenta, 2 pesitos, vivienda, 2 pesitos, educación, 2 pesitos, ¿no? Y esto crece cuando se necesita para reproducir a la fuerza de trabajo, ¿no? Y en total nos sale unos 10.080 bolivianos. Bueno, pero ¿cuánto ganamos? Nadie gana 10.000 bolivianos, ni en la universidad. En la universidad están ganando 10.000 bolivianos los antiguos, pero los nuevitos no ganan eso. Entonces, veamos aquí. La Central Obrera Boliviana hace el mismo método, ¿no? Alimentación, vestimenta, energía, vivienda, ¿no? Todo. Lo divide en 3 grupos. Esto lo copié porque es el mismo método que nosotros seguimos, ¿no? Y al final llega una canasta familiar de 11.000 bolivianos, ¿no? Más que lo que hemos calculado, ¿no? Pero ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? Ganamos el salario mínimo. Vayan ustedes a conseguir algún trabajo, les van a ofrecer siempre el salario mínimo, que llega a ser, el salario mínimo llega a ser 2.135 bolivianos. El salario, 2.135 bolivianos. Claro, esto es para los trabajadores, ¿no? Un profesional ya gana mucho más, siempre y cuando encuentre un trabajo que le pueda pagar más también. Pero vean ustedes a dónde quiero llegar, ¿no? La COP dice 11.000 bolivianos. Nosotros hemos calculado 10.000. Ha sido un cálculo rápido, pero hemos calculado lo mínimo, 10.000 bolivianos. En cambio, el salario mínimo que ganan la mayoría de los trabajadores, 2.135 bolivianos. ¿Por qué esa diferencia? ¿No? Bueno, antes de terminar, esto es una diferencia porque el salario mínimo no es el valor de la fuerza de trabajo. Eso bien entendido. El valor de la fuerza de trabajo es lo que necesita el obrero para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Por ejemplo, 11.000 bolivianos. Con eso va a reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Sus hijos van a consumir leche. Pero si se le paga 2.000, igualito va a reproducir, pero en condiciones anormales. Sus hijos van a tomar cafecito nomás, ¿no? Almorzará un almuerzo, pero ya no va a consumir completo. Entonces decimos, si gana el sueldo, el salario mínimo que dice el gobierno, ¿no? La fuerza de trabajo se va a reproducir, pero en condiciones anormales. ¿No? Consecuencia, producto, la estatura, la estructura física, ¿no?
Entonces vean ustedes cómo llegan los norteamericanos. Parecen gigantes, altos, bien con buena musculatura, ¿no? Las señoritas, ¿cómo llegan? ¿No? En cambio nosotros, ¿no? Esa es la diferencia de países en cuanto se paga el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, esto vamos a ir profundizando, ¿ya? A medida que vayamos estudiando, porque este es el ABC de la ciencia económica, el valor de la fuerza de trabajo. Y para irme, un pan tiene valor de uso y valor. Valor de uso del pan que me sirve para alimentar. Valor del pan, 50 centavos. ¿Lo ve? ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Con eso nos vamos a tomar tecito. El valor de uso de un libro es que sirve para que yo pueda aprender, conocer, estudiar, ¿no? El valor de uso de una chompa es que sirve para que pueda vestirme. El valor de uso de un auto es que pueda yo transportarme y pasear con mi enamorada. Ese es el valor de uso de una vivienda. Vivienda sirve para que yo pueda descansar, entrar y bueno, prender mi televisor, distraerme, informarme, también educarme. ¿Y dónde se estudia mejor si no es en la casa, ¿no? Ese es el valor de uso de la vivienda. Y el valor de uso de la fuerza de trabajo. Generar economía, Licen. Generar mercancía. En términos generales, es eso, ¿no? El valor, la fuerza de trabajo genera la economía del país, ¿no? Pero un capitalista compra fuerza de trabajo. ¿Para qué compra fuerza de trabajo? Para generar, Para Yo se generar acuerdo que este mercancía. tema ya hemos avanzado. Ahora me estoy dando cuenta, incluso ya porque con ustedes rapidito se avanza. Claro, yo me confundí con otro curso, pero esto ya hemos avanzado. Y no me han hecho recuerdo. O están igual que yo. Pero ustedes tienen mucho mejor. La memoria de ustedes está pues lúcido, ¿no? Así como un jugador, estamos repitiendo el tema. ¿no? Tiene la edad de jugar, ¿no? Igualito están en la mente ustedes. Bueno, pero a ver, consumo el valor de uso de la fuerza de trabajo. Porque recuerdo, mire cómo es la memoria, recuerdo que un joven me decía, depende de la innovación que pueda hacer, si es emprendedor o no es emprendedor. Recuerdo de eso. De eso me doy cuenta que ya hemos avanzado a este punto. Pero no importa, hemos pasado y la próxima ya vamos a avanzar el tema 5 entonces. Sí, Licen. El 5, ¿no? ¿Recuerdan? Que aquí me dijo un joven, Sí, depende del sí. emprendimiento, ¿no? Entonces, el valor de uso de la fuerza de trabajo tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Es pues el trabajo. El valor de uso es el trabajo, ¿no? ¿Cómo se consume fuerza de trabajo? Trabajando, ¿no? Y trabajando, ¿qué produce? Mercancías, ¿no? Mercancía. ¿Y al patrón le interesan las mercancías? No le interesa. Lo que le interesa es el valor que tienen las mercancías, No, ¿no? Ejemplo, no, la plata. un panadero. Un panadero produce 1000 panes diarios. Él no se lo va a comer los 1000 panes, ¿no? Sino le interesa el valor que tienen los panes. Por eso los vende, ¿no? Y se queda con el valor de los panes. Eso le interesa, ¿no? Entonces, los panaderos, al trabajar, producen valor. ¿Ese valor a dónde va? Al patrón. ¿Entienden? La próxima semana vamos a estudiar ya, es el tema 5,
que se refiere a la producción de valor, justamente. Todo el tema 5 es producción de valor. Muy bien, como siempre hay preguntas. Omar, adelante. Licen, no, todo está claro. Muchas, Sí, muchas Licen. gracias. Una cosa, de las notas, no se van a preocupar, ¿ya? Si ven, siempre ustedes constatan, como me dijo Rodrigo, que él había visto en su computadora, puede ser también que yo me haya equivocado. Por eso les mando las notas para que reclamen. Yo recién voy a presentar, mañana tendría que presentar ya las notas. Entonces, pero si ven ustedes que hay algún error, entonces me dicen y yo les voy a corregir. Para eso tenemos el grupo de WhatsApp o a mi celular igual, por inbox. ¿Listo? A ver, les llamaré lista ya, por favor, porque he visto que hay algunos jóvenes se conectan y se van. Me dejan hablando solito. Se van a cocinar. Se van a tomar. Anguela, ¿está Anguela o no? Nones, ¿no? Arce, Gilca, nones. Basiga José, tampoco. Castro Ana, sí está. Se presente. Muy bien. Copali Joel. Joel. Bien. Joel no está. Condori, Josué. Presente, Lice, vivito y Muy coleando. bien. Muy bien, Josué. Claro, tú siempre estás además. Corpa Daime. Corpa. En línea, Muy presente. bien. Muy bien. Condori, Adán Condori, ¿no está? Condori, Cristian, Coraite, Mari, José Mari, Condori, José Mari, Choque, Octavio, Delgado, Samuel. Presente, Lice. Muy bien. Fernández, Michel. Acá. Michelle, dicen, presente. Muy bien. Fernández, Rodrigo. Acá dicen, Está. Inca, Ivonne. Machaca, Jessica. Jessica estaba. Presente, licenciado. Bien. Presente, lice. Está bien, está bien. Mamani, Omar. Presente, Lice. Muy bien. Claro, Omar también siempre está. Toda la vida. Dania, Mamani, Dania. Presente, Lice. Muy bien. Muruchi, Winnie. Presente, dicen. Muy bien. Medina, Alanis. Medina Guzmán, Alanis. Martínez, Gustavo. Aquí le dicen presente. Muy bien, Gustavo. Kinaya, Kevin. Zayos, Zosa. Zosa, ¿estaba? ¿Se fue? Creo que Está en se la salió, cocina. dicen, tal vez la señal se le fue. Está todavía, pero no está, está conectada todavía, pero no está presente. Mamani Nelson, Presente, Lice. Ya Michel Maya, está Vera llamando. Anet, Linares Juan, Pérez Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la semana que viene. No me preguntan nada, pero yo les voy a preguntar la semana que viene. Por si acaso, alístense. Yo voy a dar paso primerito para que nos hagas recuerdo. Lice, ¿me puso en la lista, perdón?
Entonces, ¿dónde ya te has ido a tomar cafecito, pues? Ya, te pongo. Entonces, no le dices que se escucha entrecortado su audio. ya, está bien. Te he puesto asistencia. Entonces, la próxima semana, jóvenes, para que se ganen puntos, un estudiante puede hacer un recuerdo de lo que hemos avanzado. Uno. Otro, un adelanto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer la próxima semana como adelanto? Vamos a estudiar la producción de plusvalía. ¿Ya? Producción de plusvalía. Eso van a encontrar en cualquier libro y en internet cualquier cantidad. Videos también. Si ustedes quieren poner video, no hay problema. ¿Listo? Entonces, eso para la próxima semana, para que participen más, porque estoy viendo que ustedes aprenden mucho más participando. ¿Listo? Nos vemos entonces. Ahora sí. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hasta luego.